ya se había hecho el intercambio y se había establecido, perdón, se había reducido las fuentes de corriente y las impedancias en paralelo y se había obtenido una fuente de corriente de 10 más 10i y una impedancia de 25 ohms. Y los demás elementos que no se ocuparon están aquí en el circuito. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar la fuente de corriente por una fuente de voltaje, que vamos a aplicar ley de Ohm y mi voltaje de la fuente de corriente va a ser igual a la corriente por la impedancia. ¿Qué corriente? La de la fuente, que es 10 más 10i. ¿Qué impedancia? La que está en paralelo a la fuente, que es 25. Y nos da un resultado de 250 más 250i y ahora son volts. Vamos a escribir el nuevo circuito. ¿Qué nos queda? Recuerden que la fuente de voltaje que vamos a sustituir debe de llevar la misma dirección que la fuente de corriente que se tenía. Va hacia arriba y vale 250 más 250i. La impedancia 2, que estaba en paralelo, ahora va a quedar en serie a la fuente de voltaje. Ya sabemos que vale 25 ohms. Y los demás elementos que no se emplearon los volvemos a escribir en el circuito, que sería la fuente de voltaje de 190, la resistencia de 3, el capacitor de menos 10i, la bobina de 40i, la resistencia de 2 y la fuente de voltaje de 190, cis de 90 grados. ¿Qué podemos hacer ahora con este circuito? Como tenemos todos los elementos ya quedaron en serie, lo que podemos hacer primero, por simple inspección, vemos que tenemos fuentes de voltaje en serie, las podemos reducir. ¿De qué manera? Sumándolas. Y tenemos impedancias en serie que también podemos reducir sumándolas. No vamos a reducir la de 40i porque hay que calcular el voltaje entre A y B. Si yo sumara 40i con menos 10i, elimino mi punto A y ya no tengo mi referencia para calcular el voltaje. Entonces, este elemento lo sigo conservando. Realizo las reducciones que se mencioné. Detalle: si seguimos la trayectoria de esta fuente va hacia la derecha, esta va hacia la izquierda y esta hacia la izquierda. Significa que tenemos fuentes en sentidos contrarios. Y viendo que el valor de esta fuente es mayor que 190 y 190i, entonces vamos a dejar como positiva la fuente de 250 más 250i. Por eso decimos que el voltaje total. ¿Por qué el voltaje total? Porque ya no vamos a poder obtener otro voltaje diferente ni a reducirlo con alguien más. Va a ser igual a 250 más 250i, que vamos a considerar positiva, y esta fuente, por ir en sentido contrario, pues va a ser negativa, sería menos 190. Esta fuente también va en sentido contrario, sería menos 190. Recuerden que la pasamos a su forma rectangular y no polar, y sería menos 190i. Realizando la suma tenemos que es 60 más 60i. La impedancia 3, de aquí hasta acá, estos elementos están en serie, entonces sería Z2, que ya sabemos que es 25, más 3 menos 10 más 2, y nos da 30 menos 10i y son ohms. Escribimos el nuevo circuito y podemos ver que tenemos una fuente de voltaje con la impedancia equivalente en serie y mi puntos A y B, donde hay que calcular el voltaje en la bobina de 40i. Como ya tenemos un circuito muy simple, para obtener el resultado vamos a aplicar divisor de voltaje para obtener el voltaje entre A y B. Aunque apliquemos divisor de voltaje, hay que establecer la corriente que me proporciona la fuente que yo voy a usar para el divisor de voltaje con respecto a mi caída de tensión que quiero. En este caso, la corriente que me proporciona la fuente va de A hacia B. Como la fuente de la caída de tensión que quiero es de A hacia B y la corriente que me proporciona la fuente es de A hacia B, el voltaje que yo calcule se queda positivo. Si esta fuente hubiera quedado hacia abajo y la corriente fuera de B hacia A, aquí tendría que ser el voltaje negativo. No es el caso. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el divisor. Ya les mencioné que cada vez que ustedes vayan a aplicar un divisor, para que no se equivoquen, pues escriban la línea de división y en el numerador siempre va la fuente, ya sea de corriente o de voltaje. En este caso, que es divisor de voltaje, pues va la fuente de voltaje. ¿Quién es mi fuente? Pues el voltaje total, que le llamé yo. Y me dice el divisor de la fuente por el elemento, o elementos si fuera el caso, en este caso es 1, donde deseo conocer el voltaje, que es 40i. Entre la suma de las impedancias. ¿Por qué la suma? Porque como están en serie, la total es igual a la suma de ellas. Entonces sería la impedancia 3 más 40i. Sustituimos datos, sería el voltaje total, que es 60 más 60i por 40i en el denominador.
La impedancia 3, que ya sabemos que es 30 menos 10i más 40i. Y esto nos queda en el numerador menos 2400 más 2400i. En el denominador 30 más 30i. Realizando la operación, el voltaje entre los puntos A y B es igual a 80i y son volts. Y este voltaje es exactamente igual al que se calculó en el primer video de el tema de teoremas de redes de ejercicios, pero aplicando el método de mallas. Si ustedes comparan los métodos, cuando los pasen a su libreta, se van a dar cuenta que es mucho más fácil haber aplicado para este circuito. Habrá otros que no, pero para este circuito es mucho más fácil el aplicar intercambio de fuentes para obtener 80i, y nos equivocamos menos porque los circuitos cada vez se hacen más simples, que haber aplicado el método de mallas, porque en el proceso matemático, una vez que se acabó el análisis eléctrico, pudimos cometer errores. Entonces, esto es teorema de intercambio de fuentes para obtener el mismo resultado.